Pero todas esas tentaciones quieren dañar la vida de nuestros hijos. Ellos no tienen la culpa y ellos a veces terminan soportando como una esponja todo lo que nosotros como padres decidimos, ¿no? Y yo creo que la más grande bendición para ellos es que nosotros, a pesar de cualquier problema, decidamos permanecer juntos y decidamos caminar con ellos. Y nuestros hijos van a ir viendo. Si nosotros somos ordenados, ellos van a copiarlo en su cerebro, en la parte inconsciente, y van a ir adoptando esas costumbres. A veces los papás nos volvemos muy sobreprotectores. Sí. Y no queremos ayudarles a desarrollarse. Y algo que impide mucho eso es que te encanta tener el control. A mí me encanta tener el control. Hay muchas personas que les encanta tener el control y por eso no quieren como que haga la pasta de tomate porque no le va a salir igual, ¿no? Entonces sí es como vencerte a ti mismo para no criar personas inútiles. Bienvenidos, ¿cómo están? Tenemos un nuevo capítulo hoy. Estamos muy contentos de poder conversar con ustedes, contigo, Josh, y poder hablar de cosas que son como cotidianas, importantes, de interés. Qué chévere que nos permitan llegar hasta donde ustedes están. Si están en el carro, en la casa, haciendo las labores, o están de camino al trabajo, entrenando en el gimnasio. Qué chévere que nos permitan estar con ustedes esta mañana, esta tarde o esta noche. Dependiendo del horario en el que nos escuches. Hoy queremos hablar un poquito acerca de ser personas útiles y no inútiles. Estamos rodeados de mucha gente que a veces la consideramos inútil, ¿no? O sea, capaz es un concepto un poco egoísta. Y también es una palabra como muy fuerte, ¿no? Sí, capaz juzgamos, ¿no? Sin embargo, yo creo que todos de alguna manera somos inútiles en ciertas cosas, ¿no? Sí. No nos llamen, por ejemplo, para hacer una instalación eléctrica, Soy inútil para eso. para fundir una loza o cosas así, ¿no? Yo no manejo moto, por ejemplo. Soy inútil para eso. Pero, por ejemplo, a veces en las reuniones más cotidianas, en una reunión de amigos, de una reunión familiar, en un evento en la escuela, en un evento en la universidad, donde sea que estemos, siempre debemos tener una actitud de ayudar, de servir a los demás, porque yo creo que no hay nada más incómodo que tener personas a nuestro alrededor que estén paradas sin hacer nada, que a veces ven que alguien está sudando, que alguien se está esforzando, o llevándolo más profundo, ¿no? Por ejemplo, en el matrimonio, que a veces la esposa está haciendo algo y el marido está Viéndola. en otro baile. Hoy, como siempre hablamos, ¿no? Hoy más que nunca con las distracciones del celular, de las pantallas. O sea, feísimo encontrarte personas que están ahí viendo y no se dan cuenta. Hay personas que están viendo porque piensan en su mente, no voy a ayudar porque si hago algo mal y me hablan, o me equivoco y me gritan. Entonces a veces también es como en Que tu sí mente, pasa también. ajá, en tu mente tú dices, porque a veces, no sé si te ha pasado, cuando uno es niño o alguna cosa está en la casa, quiere ayudar a su mamá, y tu mamá te dice, no, mijito, quita, tú más estorbas. Y a veces es como que si eso es frecuente en la casa, tú creces como con ese concepto, no, yo estorbo, entonces Y mejor. también le escuchaba eso a una chica el otro día que decía que cuando se pone a limpiar la casa, mejor que el marido ni esté. Porque si el marido se pone a hacer cosas, es como que le quita tiempo y le da coraje y dice, no, pero esta hago yo. Pero también creo que es algo, por ejemplo, yo me acuerdo una vez que estaba haciendo patacones en la casa y mi hermano tenía unos 6 años y él me dijo, te ayudo. Y yo le dije, ya, dale, ayúdame. Entonces ya yo le daba para que la aplaste y él hacía así, no aplastaba duro y todo, ¿no? Y ahí dice, mejor yo voy a hacer la tortilla de huevo. Le digo, ya toma, rompe el huevo, rompe y pone afuera del plato y regó. Entonces a veces como que uno no tiene paciencia para enseñarles, ¿no? Dice, quita, yo hago. Pero yo creo que lo ideal sería como tener la paciencia para limpiar y bueno, decir, mira, esto es así y no crear gente inútil, ¿no? Claro, como buscar una tarea en la cual se pueda sentir útil. Tal vez. Claro, pero yo digo también tener paciencia porque es alguien que está aprendiendo. Don Ramón le decía al chavo que vaya a ver si ha llovido debajo de la cama. Así. Y es que eso pasa a veces en la casa, ¿no? O sea, porque el día a día, las tareas, todo eso, a veces no tienes paciencia e inconscientemente estás criando hijos inútiles, Sí. porque como quieres hacer todo rápido y este niño te quita el tiempo, entonces no, mijito, siéntese, ya le sirvo. Entonces yo creo que es falta de paciencia también de las amas de casa como nosotras, de poder como tener paciencia, incluso lo que decía tu amiga, no, mi marido me estorba. Claro, porque quizás en su casa no le enseñaron a limpiar. Entonces, si tú te tomas como el tiempo de decir, ven, te explico, es así asado y cocinado, hazlo,
Ya como que sería más, Claro, es que como cada quien viene de un trasfondo diferente, ¿no? Hay diferentes conceptos de limpieza. Un amigo decía que limpiaba el baño y la esposa le hablaba, le decía, no, así no se limpia. Y decía, claro, es que tú estudiaste enfermería, ¿no? Y tú tienes un estándar de limpieza mucho más alto. claro. Y él no, él viene de otro trasfondo. Entonces sí es como que toca ponerse de acuerdo. Pero bueno, la mayoría de los problemas que enfrentamos en la vida adulta tienen que ver con la crianza. Sí, mucho. Entonces, por ejemplo, el otro día hablábamos, ¿no? Que los mayores talentos se han formado dentro de una iglesia. Elvis Presley, hay un montón de cantantes norteamericanos y también en la cultura latinoamericana, ¿no? Ujú. Porque en la iglesia es el lugar donde tenemos más fricciones, hablando de relaciones, donde estamos envueltos en algunas actividades y donde se va viendo el carácter de la persona, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, nos encontramos con casos de jovencitos que no hacen nada, que no me acuerdo que la otra vez les traje unos chicos a mi casa y dijimos, hagamos un jugo. Y bueno, estábamos haciendo comida y a uno de los jovencitos yo le dije, tú haz el jugo, porque yo asumía ¿Qué que es sabía lo más hacer? fácil. Y de repente me di cuenta que no sabía pelar un tomate de árbol. Ah. Entonces que estaba como, no sé, estaba viendo como, imaginándose. Y tampoco preguntaba, ¿no? ¿Cómo hago esto? Enséñame. No sé, ¿no? O sea, hay jóvenes que ni eso, ni siquiera preguntan cómo Y hacerlo. es que sí tiene mucho que ver con el entorno. Por ejemplo, si en tu casa no puedes ni preguntar, Claro. porque se te ríen o porque, ay, qué tonto, ¿cómo no vas a saber pelar? O hay mamás, papás que les pegan. Ajá, sí. Qué pena, ¿no? A mí pasó en cambio con una persona que estaba pelando el aguacate como naranja. Yo sé quién es. No, y la cosa es que todos nosotros debemos de entender que somos inútiles en muchas cosas. Y capaz la clave del éxito es no volverte experto en muchas cosas, sino en una, en dos. Hoy con la tecnología tenemos un montón de herramientas que podemos usar como para ir aprendiendo. Y yo soy fan de los tutoriales de TikTok. Nosotros cuando ya no sabemos qué cocinar en la casa, abrimos TikTok y vemos, ¿no? Pero yo creo que esa es la clave, ¿no? La actitud de voy a aprender, voy a superarme. Y sobre todo, cuando uno tiene mala autoestima y aparte en la casa te criaron como inútil, porque yo cuando converso con matrimonios, he conocido casos que, por ejemplo, el marido dice, es que mi esposa no sabe ni pelar un verde, o sea, no hace nada en la casa y está todo el tiempo Vendían verde pelado en el aquí. para ella. También casos de mujeres que dicen, pero es que él no hace nada, llega del trabajo y se acuesta en el mueble y ahí con la misma ropa sucia y pasa en el teléfono y cosas así, ¿no? Entonces, esos problemas necesitamos atacar desde que son adolescentes. Y por ejemplo, escuchaba que el cerebro del adolescente a los 13 años inhibe la voz de los padres. O sea, a partir de los 13 años, el cerebro del niño no escucha a los papás. De verdad. Y no debemos tomarlo a personal, ¿no? Como que mi hijo no me escucha y siempre le digo, pero ya te he dicho. Y empieza a darle prioridad a voces externas. No sé por qué pasa esto, no sé cuál es el propósito. Pero, por ejemplo, algo tú hablabas de la crianza de los niños israelitas, que a los 12 años están preparados para ser adultos responsables. Entonces, y eso les enseña en la Biblia, ¿no? Les enseñaban que les preparen hasta los 4 años, hasta los 8 y hasta los 12 y diferentes etapas. Entonces, cuando uno piensa en esto, uno dice, yo debo hacer que mi hijo encuentre satisfacción en hacer las cosas del hogar, porque, por ejemplo, mi hijo, él ya, aunque capaz no habla bien todavía, pero ya reconoce dónde se deja la ropa sucia, ya reconoce qué cosas puede y qué cosas no puede hacer. A veces como que se le mete la curiosidad y quiere superar los límites y como que nos tenta a nosotros en la paciencia. Pero él va aprendiendo, ¿no? Y sobre todo los niños tienen que aprender parámetros que son importantes. Te levantas de comer y llevas tu plato al lavabo. Tienes que, bueno, vamos a poner algunas normas dentro de casa, cada familia. Claro, de cada familia. Es importante saber de qué lado estás tú, ¿no? Porque, por ejemplo, puede ser que tú seas una persona como muy, muy, muy pilas, que te das Ujú, cuenta de las cosas que haces aquí y acá, que observas y actúas, ¿no? O puede ser que tú seas una persona que ni se da cuenta, o sea, si alguien necesita algo, entonces, ¿de qué lado estamos, no? Entonces, si por ejemplo yo soy una persona que estoy súper pendiente de las cosas y hago y sirvo y ayudo, mi mayor meta sería tener paciencia con los que no lo hacen, ¿no? O claro. sea, si yo estoy rodeada de gente inútil, Ujú, tener paciencia para no gritar, enojarme, herirles, porque a veces claro, uno puede herirles mucho con las palabras y saber que no todos tienen tu misma forma de ver la vida, ¿no? Entonces, claro. para poder como ayudar a los demás,
tenemos que ser muy pacientes y en eso debemos pedirle mucho a Dios. En cambio, si estamos del otro lado, que no sabemos hacer nada, que me da miedo si me equivoco y si me hablan y si me gritan, tengo que romper eso porque así como soy, voy a causar muchos problemas en mi entorno, en la familia, si ya eres padre con tus hijos. Entonces yo pienso que de los dos lados uno debe analizar en qué bando estoy, en el de los que todo lo pueden o el de los inútiles, y encontrar como cuál es mi debilidad en ese bando para empezar a trabajarla, ¿no? Y no ser un inútil toda la vida. Ahorita que hablas de eso, me acuerdo de un libro que se llama La sabiduría de la rana, que es de un ex marín norteamericano que peleó en algunas guerras y tiene mucha experiencia. Y él habla acerca del liderazgo, ¿no? Y él habla de que todos nosotros debemos adquirir hábitos, actitudes de liderazgo. Y sobre todo en casa, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta hacer pizza. Siempre me gustó comer pizza y en algún momento dije, tengo que aprender a hacer pizza para comer las veces que yo quiera, los días que yo quiera. Entonces empecé a practicar, empecé a pedir asesoría, empecé a ver videos, tutoriales y me volví bueno en eso. No un experto, pero bueno. Pero es difícil hacer pizza, o sea, es cansado. A mí me gusta hacer la pasta de tomate, me gusta lavar las cosas, los vegetales, preparar la masa y todo. Y de repente terminas muy cansado. Entonces encontré por ahí un par de amigos y les dije, hagamos pizza. Y les empecé a enseñar. Y de repente hacían las cosas como a mí no me gustaban, o no con la higiene que yo quería. Entonces, sí es como la tentación de decir, no, 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 presten, hago yo solo, no, no. Pero yo creo que ahí entra una de las características del liderazgo, ¿no? Que es como irse adaptando a las situaciones. Tener paciencia y decir, a ver, eso no vale, vamos a hacerlo no. Y mira, esto se hace así. Y explicarlo y estar observando, supervisando. Y de repente en el liderazgo pasa algo que si tú sabes delegar las actividades de las personas de la mejor manera, vas levantando pequeños líderes, ¿no? Que a veces terminan haciendo mejor el trabajo que tú. Y resulta que este tipo hace la pasta de tomate más rica de la que tú hacías y con más cuidado. Y vas descubriendo eso. Yo creo que eso se debe aplicar en el hogar. Porque nuestros hijos, o sea, algo que pasa en nuestra sociedad es que nosotros a veces no nos volvemos buenos en lo que hacemos. Y yo creo que el éxito como padres es en la parte financiera, por ejemplo, levantar un negocio, levantar una empresa o una profesión y hacerlo de la mejor manera. Que te conozcan como uno de los mejores de tu pueblo. Capaz no el mejor, porque hay muchas personas que lo hacen mejor, pero alguien que lo hacía muy bien. Y que tus hijos vean ese ejemplo y se enamoren también de la profesión. Porque yo creo que el éxito de un padre es que los hijos les guste lo mismo y lo mejoren, lo superen. En cambio, por ejemplo, en nuestra sociedad vemos que hay muchos papás, bueno, por muchos aspectos, que no se especializan en nada, que no crecen en nada, y que cuando los hijos crecen, quieren ser todo menos lo que los papás formaron. Y por eso es que hay empresas que han trascendido en el tiempo, hay grandes empresas, que los hijos fueron tomando la batuta, ¿no? Porque los papás supieron criarlos de la mejor manera. Y hay gente que nunca supera, llega hasta un límite y ahí se queda. Y van quebrando negocios, empresas, se van cerrando, porque no se supo hacer a sus hijos buenos en algo. No sé si me hago entender. Sí, hay un aspecto de la crianza judía, me parece que es que de los 8 a los 12 años, tú les empiezas a inculcar a tus hijos como a hacerles parte de las actividades de la casa. Por ejemplo, si hoy vamos a hacer pizza, como dices tú, vamos a ir al supermercado a comprar todos los ingredientes con ellos, que ellos sepan dónde los consiguen, ¿no? Que sepan cuánto vale, que lleguen a la casa y que vean cómo se prepara todo. Entonces ellos van empezando a entender cómo funciona el mundo y los haces parte de lo que tú haces, ¿no? Entonces ya deja de ser como, ay, apareció la pizza en la casa, wow. Y ya, no, empiezan a ver el trabajo que demandan Claro. hacer las cosas, ¿no? Y empiezan a valorar más las cosas. Igual, en cuanto al trabajo, por ejemplo, llevarlos a tus hijos a la oficina un día o a donde tú estás trabajando, y les dices, mira, esto es lo que yo hago, mira, así hacemos, y mi papá por eso se demora, por eso llega sucio, por esto la acá. Entonces ellos van entendiendo el mundo, cosa que cuando ellos ya llegan a los 12 años, ellos ya tienen una idea de cómo funciona el mundo y tú puedes como decir, vamos Claro. jugando a comprar para hacer pizza. Va, porque ya sabe, Ujú. ¿no? Entonces, pero a veces los papás nos volvemos muy sobreprotectores Sí. y no queremos ayudarles a desarrollarse. Y algo que impide mucho eso es que te encanta tener el control. A mí me encanta tener el control. Hay muchas Mm. personas que les encanta tener el control y por eso no quieren como
que haga la pasta de tomate él porque no le va a salir igual, ¿no? Entonces sí es como vencerte a ti mismo para no criar personas inútiles. Claro. Esto de la sobreprotección también es un tema interesante porque, por ejemplo, el pastor Andrés Corson, que es australiano y que vino a vivir en Colombia desde muy pequeño, en una Bogotá gigante, llena de peligros desde hace muchos años atrás. Él ahorita debe estar por los 65 años más o menos, pero él creció en Colombia, hace unos 40, cuando lo de la guerrilla, lo del secuestro y todo estaba como acá en Ecuador. Y dice que él se movía en su bicicleta desde las afueras de Bogotá, se iba al centro de Bogotá, porque él empezó a trabajar en algunas cosas, no me acuerdo si era en fotografía o cosas así. Y claro, era un gringuito de 13, 14 años, de medio de la sociedad, en medio de una ciudad tan rápida como Bogotá. Y dice que él agradece mucho que los papás no le sobreprotegieron, porque hay muchos papás que ya decimos, no, ándate en taxi, que alguien te acompañe y todo. Y está bien, ¿no? Cuidar a nuestros hijos, no dejarlos de la intemperie, porque hay muchas cosas que les puede pasar, pero tampoco tenerlos sobrecuidados, porque eso les hace daño. Y cuando crecen nunca hacen nada por sí solos. Entonces, por ejemplo, nuestros hijos, como tú dices, deben ir adquiriendo responsabilidades, deben aprender a dar la cara. Yo me acuerdo que una vez me enojé con mi esposa porque mi hijo no había hecho los deberes y le dijo, si tú no haces los deberes, que te pongan cero. Entonces yo le dije, pero ¿por qué le van a poner cero? Claro, no le dije enfrente de Lucas, porque es algo que debemos resolver como matrimonio, ¿no? Pero ¿por qué le dices eso? Y me dijo, no, es que él tiene que aprender a ser responsable, porque si no, se va a acostumbrar a que yo esté detrás y que lo esté preguntando y por poco a darle haciendo los deberes. Y eso va a generar un muchacho inútil. Y vemos un montón de jóvenes en nuestra sociedad que no pueden hacer las cosas por sí solos. Por ejemplo, una buena actividad que podemos hacer es darle su mesada. Nosotros estamos haciendo con el Lucas. Le damos su mesada semanal y él sabrá en qué se gasta, porque muchos jóvenes dicen, papá, ¿no tienes plata? Anda y mete la tarjeta del cajero y ahí sale la plata. O paga con la tarjeta y no pasa nada. Y ellos piensan que el dinero viene porque estamos vivos, llega el dinero. Entonces ellos deben aprender el valor del dinero. Entonces Lucas sabe cuánto puede gastar si ya no le alcanza. Y hay muchos niños que piden y piden y piden juguetes, ¿no? Hay que saberles decir que no. Hay que saber ponerse y pararse firme cuando hay cosas que aunque yo puedo dárselas, no se las voy a dar, para que él entienda el valor de las cosas. Una de las cosas que mi papá hacía con nosotros era ponernos horarios en la casa. Entonces el martes sale y lava los platos, el miércoles el fue y así, ¿no? Entonces saca la basura, el baño y los fines de semana era chévere porque a las 9 de la mañana full dibujos animados en la televisión. Nosotros no podíamos prender la televisión si no habíamos lavado los dientes, tendido la cama, cambiado de ropa, desayunado, ahí podíamos ir a Ujú. la televisión. Entonces yo pienso que esas cosas nos hicieron formar buenos hábitos. Por ejemplo, esto de tiendes tu cama apenas te levantas. Es un buen hábito. Entonces yo pienso que los papás pueden generar hijos como muy útiles en la vida o muy inútiles en la vida. Y sí es un reto porque si tú creciste en un lugar que te dieron todo, que te sirvieron todo, tal vez tú digas, soy inútil, pero nunca es tarde para empezar a desarrollar tus habilidades, a aprender cosas nuevas. Lo importante es tener la disposición, ¿no? Para Claro. aprender, porque nuestro cerebro tiene la capacidad para regenerarse, la Ujú. neuroplasticidad, dicen, para volver a aprender cosas, desaprender cosas, no importa la que tengamos. Entonces, nunca es tarde. Algo que Claro. decía una persona es que a ella le dieron todo de pequeña, todo, nunca les Mm. faltó nada. Entonces, cuando ella creció, ella tenía su sueldo y ella se gastaba en ella. O sea, nunca pensó en ahorrar, comprarse un terreno, comprarse su carro. O sea, no, ella se gastaba porque fue la forma en que fue creado. Después tuvo que pasar un tiempo de necesidad y ahí se dio cuenta que la importancia de haber tenido ahorros y cosas que no aprendió y de Mm. adulta le tocó aprender y fue dándose tumbos, ¿no? Entonces, es importante lo que tú dices, ¿no? Enseñarles el valor del dinero, cómo viene el dinero, lo que valen las cosas, lo que cuestan, porque si no tú creces y de grande eres un derrochador, de grande no consigues tus cosas a tiempo, sino que te endeudas para conseguirlas el valor del ahorro, esas cosas Ujú. son súper importantes, ¿no? Claro. Sí, y yo creo que nuestros hijos sí son un desafío para nosotros, porque, bueno, ellos vienen con un software precargado y hay muchas cosas que nosotros nos admiramos, que ellos dicen, que ellos entienden. Alguien dijo alguna vez que los hijos no son un cuaderno donde escribir, sino son un libro para leer, ¿no? Entonces sí es importante aprender también de ellos, ¿no? Y corregir ciertas cosas que no están bien. Pero yo creo que lo más importante es
siempre lo hemos dicho, el ejemplo, ¿no? Permanecer juntos. A veces hay problemas en el matrimonio, eh, como tentaciones para alejarse de la pareja, para ofenderse, para resentirse, para irse a dormir en el mueble, hasta para separarse, para vivir peleados, enojados. Y todas esas tentaciones, bueno, en Cristo Jesús debemos ser humildes, ¿no? Y no dejar ofendernos por los problemas. Pero todas esas tentaciones quieren dañar la vida de nuestros hijos. Ellos no tienen la culpa y ellos a veces terminan soportando como una esponja todo lo que nosotros como padres decidimos, ¿no? Y yo creo que la más grande bendición para ellos es que nosotros, a pesar de cualquier problema, decidamos permanecer juntos y decidamos caminar con ellos. Y nuestros hijos van a ir viendo. Si nosotros somos ordenados, ellos van a copiarlo en su cerebro, en la parte inconsciente, y van a ir adoptando esas costumbres. Y por ejemplo, yo he conocido jovencitos que no son hijos de sus padres, o sea, genéticamente son adoptados, pero van aprendiendo muchas actitudes. La forma de caminar, la forma de hablar, los movimientos que hacen, los gestos. Todo se aprende, ¿no? Mi hija tiene 1 año, 3 meses y ella me ve dónde va la basura, ¿no? Entonces cuando hay algo botado en el piso, ella coge y va, abre el tacho y bota. A veces me bota cosas que Los están. audífonos del papá, Sí. el teléfono. Pero ella ya sabe que si algo es basura, va en Claro. ese lugar, ¿no? Entonces sí es verdad, ellos aprenden todo lo que nosotros hacemos y es un gran desafío. Si Sí, tú eres todavía joven, ¿no? Yo pienso que antes de casarte necesitas como desarrollar buenos hábitos, porque lo que uno no aprende de soltero en el matrimonio paga piso. O sea, se amplifica. sí, y el ser ordenado, el ser limpio, el bañarte bien, el lavar tu ropa, el organizar tus cosas. El otro día iba caminando por la calle y un pelado iba manejando un carro. Cogen y botan unas fundas de basura a la calle. Qué indignación. O sea, qué indignación porque todas esas cosas uno aprende desde pequeño a Claro, encargar. Entonces yo pienso que es un gran desafío hoy, no importa en la posición que tú estés, retarnos a ser mejores en todo. Ciudadanos, cristianos, esposo, esposa, hijos, y no ser como una carga en la sociedad, sino alguien que cuida, aunque tú pienses y digas, "Ay, hay tanta maldad, hay tantas cosas en el mundo", pero uno sí puede hacer la diferencia y lo puedes hacer en la vida de tus hijos, en la vida de tu claro. pareja, en la vida de tus padres. Siempre podemos hacer una diferencia ahí. Algo que Madre Teresa de Calcuta decía, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Claro. Y el servicio es algo súper importante porque te abre puertas. Por ejemplo, mi mamá es una persona que le encanta tener la casa arreglada, o sea, ella es bien Ujú. servicial. Y a veces hacer comidas en la casa, no invita gente. Y a veces hay gente que llega y solo espera que le sirvan y todo. Bueno, y está bien porque son invitados, ¿no? Ujú. Pero hay gente que en cambio ellos llegan y es, ¿en qué ayudo? ¿Qué hago? Y luego terminan de comer. Yo te ayudo a lavar los Y a platos. esa gente le vuelves a Y a invitar. esas personas tú dices, hay que volverle a invitar. Claro. Sí. Sí, o sea, yo creo que hay que cambiar el chip porque muchas veces la gente que no es colaboradora, que no es servicial, que no está atenta a servir, Ujú. normalmente tiene la mentalidad de víctima y normalmente dice, no me quieren, no me ayudan, no me dan y eso es algo que hay que transformar porque se vuelven adultos que son una carga muchas veces para la familia y que piensan que el resto de personas tienen que solucionarle los problemas y no es así. Nosotros tenemos a Dios. El Señor siempre nos guía, nos ayuda. Le pedimos, le decimos, Señor, ayúdame, ten misericordia, cámbiame. Y Él nos da las herramientas, Sí, pero también necesitamos esforzarnos. Mi sí. papá siempre dice, el que es flojo en el día de trabajo, su fuerza será reducida. Debemos tratar de dar lo mejor de nosotros siempre. Eso va a hacer que nos volvamos adultos funcionales, útiles, serviciales y sobre todo nos va a querer la gente. Sí, claro. Y a veces tú llegas y dices, estoy cansado, solo quiero acostarme y relajarme, ok. Pero si tú llegas y ves la casa sucia, el acostarte y el relajarte te va a pesar más que coger y limpiar tu casa. Porque después Claro, que tú limpias la casa y te sientas, sientes una satisfacción de haber hecho las cosas. Y claro, eso paga más que solo haberte tirado en el mueble a ver Netflix, a comer y luego decir, ay, la casa está arreglada. Y te da una depresión, te da como, ay, y ya se me fue el tiempo, no tengo tiempo a arreglar. Entonces yo claro. pienso que lo que tú dices es súper importante. El esfuerzo, aun cuando estás cansado, paga bien. Y sabes que mi mami siempre decía que nuestra habitación es el reflejo de cómo estamos, ¿no? Sí. Y sí sería bueno como que le pongas pausa a este video y te des una vuelta por cómo está tu casa.
Y claro, hay muchas cosas que mejorar siempre, pero en la medida de lo posible tratar de tener ordenado. A veces no tenemos la ropa de marca o lo que quisiéramos, pero siempre que esté limpio, ¿no? Bien limpitos. Que huela bien, buena actitud y querer servir a los demás. Sí. Otra cosa que a veces se puede hacer es acumular y dejar para el fin de semana arreglar. Pero si cada cosa tiene su lugar, si tú te sacas tu ropa sucia y tienes un cesto, ok, vas a generar más orden, ¿no? Si te sacas la cartera o lo que ya traigas y tiene un orden, pues tú vas a mantener el orden. Porque hay personas que dicen, al fin de semana arreglo. Y todo el cuarto está hecho como una bomba, ¿no? Y eso también no es sano. Entonces yo pienso que un lugar para cada cosa y cada cosa es un lugar es una norma japonesa súper útil. Claro. Y yo creo que vamos llegando al final de este capítulo. Vamos a seguir topando estos temas, así que no te desconectes de nuestro canal de podcast. Comparte, comenta. Y nos vemos el próximo lunes. Cuídate. Chao.